Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes. En esta segunda sesión vamos a ver el tema relacionado a la libertad y la conciencia moral. En nuestra agenda trataremos de cubrir tres temas sencillos, fáciles de comprender y que no demandan de mayor desarrollo. Vamos a ver un poco sobre la conciencia moral, sobre la libertad y sobre esa interacción entre ambos conceptos. Eh, Esta introducción que está aquí me permito dar una breve lectura. Dice que la relación entre la libertad y la conciencia moral es un tema que ha fascinado a filósofos y también a los teólogos quienes estudian la religión. Esto ha sido durante siglos, como se lo mencioné en la pasada clase. Ambas son dimensiones intrínsecas y esenciales en la conducta del hombre, y su interconexión plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de nuestra existencia como individuos y, por supuesto, sobre nuestra constante toma de decisiones. Veamos entonces ese concepto de conciencia, esa, esa voz interior, como dice esta definición, que nos habla, que nos dice, que nos hace pensar sobre una acción, sobre una omisión y sobre si esa acción o omisión es correcta o incorrecta. Nosotros tomamos decisiones a diario, decisiones que son muy inmediatas, así como hay decisiones que son prolongadas, toman tiempo tomarlas. Ejemplo, yo puedo tomar una decisión sobre la compra de un auto. Esa decisión, pues yo no la voy a tomar de un día para otro. Seguramente yo voy a analizar eh, el valor de mercado, el modelo que yo aspiro, lo que puedo alcanzar a comprar. Entonces esa decisión me va a tomar tiempo. Y a pesar de eso, puede que mi decisión sea equivocada. Porque puede que yo adquiera un vehículo muy caro para mi economía familiar y eso casualmente la afecte. Entonces yo tomo una decisión equivocada. Y quizás esa conciencia me decía, no tomes esa decisión. Y en mi interior yo comprendía que no debía hacerlo. No obstante, me dominó el interés de adquirir ese bien y entonces quedé envuelto en un conflicto económico porque se ha visto mermada la economía familiar. Entonces, ahí entonces donde entra la conciencia. También puedo tomar decisiones inmediatas. Quizás yo deba cruzar una avenida y yo tenga un puente para cruzar la avenida sin exponerme, por supuesto, a ser atropellado por un vehículo a motor. A pesar de eso, mi conciencia me habla y me dice, esa voz interior me dice, mira, no tomes por aquí, usa el puente. Al mismo tiempo, yo considero que el puente pues tiene escaleras, tengo que subir muchos escalones, que el puente está sucio, eh, que me es más rápido, ¿verdad? Me ahorro tiempo, pero yo en el interior estoy reconociendo, oye, si lo hago por acá abajo, me puedo ver involucrado en un accidente y perderé el derecho a reclamo de resarcimiento. A pesar de eso, tomo la decisión y cruzo la avenida. Entonces hay decisiones que uno toma de manera inmediata, otras que la toma con el paso del tiempo, pero al final sí existe una voz interior que te dice, con base en valores, por supuesto, con base en la moral, con base en cómo fui educado, qué no debería, qué debería hacer y qué no debería hacer. Mientras que con la libertad, entonces, ocurre que esa es la capacidad de tomar la decisión sin tener que pedir mayores explicaciones, mayores visto buenos, permisos, consentimiento de ninguna persona, porque yo soy un individuo capaz de decidir. Y al yo decidir, también tengo que entender esa capacidad de responsabilidad que debo tener al momento de tomar una decisión. Entonces, es importante entender que
Entre la libertad y la conciencia, la relación es complicada por todo lo que acabo de explicar en estos minutos iniciales, por esa capacidad de elección, por esa conciencia que me dice en mi interior, por más que yo no lo reconozca ante nadie, quizás yo sabía que eso era malo, yo sabía que era incorrecto, más allá de que yo desconozca un poco de la norma. Entonces, esa vida cotidiana que te permite tomar decisiones constantemente por segundo, debo abrir esta puerta de esta oficina, a pesar de que no es mía, ese recinto no es mío, quizás yo sepa que no debo abrir la puerta, que deba tocarla, y tomo la decisión rápida, abro la puerta, y de repente me llevo como respuesta un reclamo de quien se encuentra dentro de la oficina. Usted debió tocar la puerta. Yo sabía que no debía abrirla, que debía tocarla. Por eso se hace entendible que entre la libertad, porque al final tuve la libertad de decidir, decir, la voy a abrir. Fui libre, nadie me opuso, nadie me dijo, no la abras. Yo mismo dije, la abro o no la abro. Me llevé un resultado. Ese resultado me hizo entender que yo estaba claro en que no debía hacerlo. Entonces esa constante interacción entre la libertad y la conciencia hace que sea interesante y compleja. Al final, esa libertad de tomar decisiones se vuelve una responsabilidad, por supuesto. Hay que entender que van a existir consecuencias. No existen o no deberían existir prohibiciones u obligaciones. Existen normas. Y de esas normas, nosotros que vivimos en sociedad, vivimos en paz social, en común acuerdo entre los pares, entre las autoridades, entre funcionarios. Nosotros sabemos qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Existen normas, existen toma de decisiones y existen consecuencias. Yo sé que no debo conducir sin cinturón, la norma lo dice, y lo hago igual, decido hacerlo. La norma me dice que lo debo hacer, que no debo. Quizás mi formación en mi casa, en mi hogar, en mi residencia, en mi área, yo aprendí que eso es indebido. Al final yo me convierto en una persona libre casualmente. Y como individuo, yo digo, yo decido y decido no usarlo. Me encuentro más adelante con autoridad y la autoridad me va a infraccionar, me va a colocar una infracción. Yo debo saber identificar que yo fui libre y esa fue la consecuencia de tomar esa decisión. A partir de ahí yo no debo, por supuesto, mayores reclamos, no debería tener. No obstante, nuestra conciencia debe ser nuestra guía. Pero eso es porque fuimos educados, porque vivimos en un ambiente que, por supuesto, nos llevó a entender eh, la diferencia entre lo bueno y lo malo, o entre el bien y el mal. Asimismo, los conflictos morales son parte de la vida rutinaria porque nosotros vivimos en una comunidad que nos fue enseñando, nos fue educando, nosotros fuimos observando. A los primeros que observamos fueron a nuestros padres, después observamos a nuestros pares en la casa, nuestros hermanos, o en la escuela, o en cualquier otro ambiente, pudo ser en la iglesia, actividades culturales, actividades deportivas, y observamos otros adultos. Y nosotros al final vamos discriminando y decidiendo. Cuando llegamos a edad adulta, nosotros conocemos, pero también tenemos esos conflictos sobre esa toma de decisión que nos hace siempre ser dubitativos, ¿verdad? Y eso nos debe llevar a ciertas reflexiones sobre qué debemos decidir, por supuesto. Y esto hablo en el ámbito particular. Imagínense en el ámbito laboral o profesional. La toma de decisiones va a ser mucho más compleja. Entonces, para eso necesitamos tener una buena formación. Esa formación, como lo expliqué en la diapositiva anterior, nace del hogar.
esa formación correcta que nos debe llevar a ser correctos individuos. Agradezco entonces que también puedan observar esta presentación y que sea para su consumo. A todos muy buenas tardes.